Para analizar el tema, tengo ya en contacto al presidente del Partido Morado, el señor Luis Durán. Señor Durán, muy buenas noches, bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes para lo que desees. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la posición del Partido Morado en torno, pues, a esta pretensión del Parlamento de querer hacer una investigación sumaria, finalmente, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Mira, nosotros a comienzos de la semana anterior tuvimos una reunión del comité político y decidimos dar nuestro total rechazo a este proceso. La razón es muy sencilla. Es la defensa de una institución como la Junta Nacional de Justicia, que no puede ser sometida a un proceso sumarísimo en una comisión del Congreso sobre la base de un hecho fáctico, que es que emitieron un pronunciamiento sobre un tema que es de su competencia. Nos parece que esto es una medida de falta de lealtad con la Constitución por parte de los congresistas, porque lo que quieren en el fondo es, usando sus competencias, poder ir más allá de ellas con la finalidad de, digámoslo de una forma muy clara, de someter a las otras instituciones que la Constitución establece. Esto, de alguna Sí. forma, Carlos, va a acabar siendo un control institucional que tarde o temprano nos va a llevar a una situación de dictadura. Estamos en un franco proceso de cooptación por parte del Congreso de las de las instituciones del Estado, pero sobre todo las instituciones constitucionales. Sobre esa base, nosotros hicimos un pronunciamiento llamando a la unidad de los demócratas, a efectos de que se pronuncien y realicen gestiones de todo tipo. Como consecuencia de este proceso, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos convocó a más de 50 instituciones, Ajá. organizaciones de sociedad civil y partidos políticos. Y esto dio origen a una movilización el día sábado pasado que tuvo un éxito, me pareció a mí que estuvo muy bien hecha, que las personas marcharon en Lima y en algunas otras ciudades. Creo que hubo un pequeño grupo en Trujillo, lamentablemente no fue aparatoso allá como hubiéramos esperado, y esto ha traído como consecuencia dos cosas, Carlos, y me parece muy importante comentártelo. En primer lugar, una reacción por parte de la sociedad, de intelectuales, de organismos nacionales, de organismos internacionales, de universidades públicas y privadas, reclamándole al Congreso otra actitud frente a esta situación. Hoy hemos visto la presentación de los miembros de la Junta en el Congreso. Sí. A mí me ha sorprendido mucho la actitud poco democrática y poco congresal del señor Bustamante, uno de los congresistas, señalando a algunos improperios y una reacción muy dura contra el abogado de los magistrados, y creo que está fuera de lugar, y bien han hecho en responderle que este es un proceso especial que tiene que ver con la autonomía constitucional de cada órgano y que por lo tanto tiene que guardar ciertos respetos mínimos a los magistrados. En Claro que sí. conclusión, entonces, Ujú. hay un serio problema, en mi opinión, hay un serio problema en el Perú hoy día de cooptación de instituciones por parte del Congreso de la República. Entonces, señor Durán, usted me está manifestando, acaba de aprobarse ya ampliar 14 días, ojo, 14 días la investigación sumaria contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto ya se acaba de aprobar en el Congreso de la República. Por lo tanto, usted nos está diciendo que la Junta Nacional de Justicia es una acción de las varias que está haciendo el Congreso para poder tomar a la fuerza el poder político en nuestro país. O sea, se está desinstitucionalizando, ¿no?, el Perú para que desde el Congreso, terminando con la complicidad tal vez del Ejecutivo, no sé usted qué me diga, para poder, reitero, capturar, como bien lo dicen, el poder en las instituciones. ¿Es así? Sí, pero yo creo que el Poder Ejecutivo está cooptado por el Congreso. Creo que no es una situación de coordinación, sino que lamentablemente esta señora y ese primer ministro lo que tienen es una debilidad muy fuerte que les hace ser, eh, digamos, sistemáticamente útiles para el Congreso. Ah, Pero lo correcto. digo con todas las letras, es un comportamiento institucional, Carlos. ¿Por Ajá. qué? Porque hay varias instituciones que se establecen en la Constitución que tienen autonomía, entre ellas el Banco Central de Reserva, Ajá. que ve las cuestiones monetarias, y la Junta Nacional de Justicia, que ve las cuestiones vinculadas al nombramiento de jueces y de fiscales de la nación. En esa norma constitucional, el Congreso tiene la facultad de destitución de falta grave. Ese es el objetivo que ellos están usando. Entonces, hoy día van por la Junta, mañana van por el BCR, pasado mañana van por los órganos electorales, van por lo que quieran, porque ellos están queriendo llenar esa norma constitucional de falta grave con lo que quieran, con lo que se les ocurra. Por eso es que yo
alerto a la ciudadanía. ¿Cómo es posible que a un órgano institucional y constitucional como la Junta se le invite a un proceso sumarísimo y además un proceso producido y promovido por una congresista que todos sabemos que tiene serias vinculaciones con aparatos judiciales, aparatos de abogados que fueron parte del proceso de los cuellos blancos, que dieron origen a que el Consejo Nacional de Magistratura fuera destituido en su Exactamente. momento, justamente porque hicieron mal las cosas? Entonces, en mi opinión, Carlos, estamos ante una avalancha autoritaria. Y tú me preguntas, ¿y por qué el Congreso quiere hacer esto? ¿Sabes por qué, Carlos? Lamentablemente no es por una cuestión ideológica, ni siquiera por una cuestión objetiva, es porque quieren mantenerse en sus puestos, quieren mantener sus prebendas hasta el último día que la Constitución les ha establecido para quedarse. Por eso para mí es una deslealtad constitucional. Estos Ujú. congresistas no creen en la Constitución, no creen en el equilibrio de poderes, no creen en la democracia representativa y nos están haciendo un enorme daño. Yo insisto, no es un problema ideológico, ni siquiera es un problema político, es un problema de institucionalidad. Hoy día se cargan contra la Junta, luego se cargan contra el Banco Central de Reserva o con cualquier otro órgano. Están desatados y están desatados por mantener sus prebendas y evitar de alguna manera que haya un juicio ciudadano contra ellos. Mira, qué curioso, sacaron esto de la Junta Nacional de Justicia y de pronto el presidente del Congreso sigue campante y rampante y todos los temas de observación que la ciudadanía le estaban generando a él como congresista y por sus actitudes anteriores desaparecieron de la escena pública. Esto es un proceso de ocultamiento de sus responsabilidades y de búsqueda, en mi opinión, y subrayo esto, de búsqueda de control institucional de otros órganos que la Constitución ha reconocido como independientes. Exactamente. Ahora, señor Durán, vamos ahora al Ejecutivo. Tenemos una presidenta, Dina Boluarte, que se ha ido a la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. Ha regresado, pero parece que no le ha ido tan bien, o sea, no ha tenido el resultado esperado, ha tenido en ese viaje varios deslices, varios deslices. ¿Cómo analiza usted finalmente? ¿Fue fructífero o no el periplo por Estados Unidos de la presidenta Boluarte? Mira, acá hay tres cosas que creo que es necesario que tú también analices junto, evidentemente, conmigo. La primera cuestión tiene que ver con la actitud que ella ha tomado allá, Ujú. con la prensa y en términos informativos. No corresponden a un jefe de gobierno lo que ha dicho. Hay dos cosas que a Exactamente. mí me han llamado profundamente la atención de todos los dislates que ha soltado. La primera es cuando le preguntan, ¿qué opina usted del estado de emergencia? Y su primera respuesta es, estoy fuera del país. Aquí hábleme de las cosas internacionales. Las Fuera de cosas del lugar, país las exactamente. arreglamos dentro del país. Y yo digo, pero esta señora está mal, porque justamente el Congreso le ha dicho que puede salir del país, pero que no puede dejar de gobernar en remoto. Entonces, ¿cómo va ella en esta situación donde el Congreso ha emitido una normatividad para que ella pueda salir, Mm. violando la Constitución en opinión del Partido Morado? Ella vaya a decir que los asuntos de casa, entonces ya no despacha desde el exterior. Eso me ha llamado mucho. Y luego una entrevista muy dura de parte de ella con la prensa. Yo hace mucho que no veo eso, ¿no? Le dice a una reportera de Canal N, creo, le dice, a usted no le voy a contestar. Y no le contesta, y no le contesta, simplemente porque la pregunta es incómoda para ella. ¿Qué está revelando esto, Carlos? Está revelando una cuestión muy difícil de sostener, que ella misma y el gobierno entiende que no tiene legitimidad y por lo tanto lo único que le queda es el poder sobre la arbitrariedad que manejan sobre el resto de la ciudadanía. Ujú. Entonces yo creo que ya solamente esos dos elementos muestran su poco liderazgo, su poca capacidad de representar al Perú fuera y nos hacen ver a los miembros del Partido Morado que la cuestión sigue siendo la misma. La señora Boluarte debería renunciar a su cargo y dar inicio a un proceso nuevo en la política nacional. Pero como no lo va a hacer Carlos, porque hay una terquedad absurda, lo que nosotros tenemos que hacer es recordarle, mientras esté en el gobierno, recordarle sus obligaciones. Y aquí me gustaría comentarte una obligación que para mí es muy preocupante. Te la cuento muy A ver. brevemente. El gobierno y muchos organismos han dicho que estamos ante un inminente fenómeno del niño, que iba a ser desastroso. Y resulta que los análisis meteorológicos de estos días están mostrando que se está enfriando. O sea, que el aire, el contraciclón que viene de abajo,
está enfriando y los mejores meteorólogos están diciendo que no va a ser el Niño como ellos lo han planteado. Que evidentemente va a haber una serie de problemas, pero no en los términos que han planteado. Y entonces yo me pregunto, Carlos, si el gobierno ya sabe esto, tiene que saberlo, si yo lo sé, si los analistas lo están diciendo, ¿por qué insiste? ¿Por qué insiste en decir que volvamos a un sistema de no planificación a través de estados de emergencia? Y mi opinión es muy sencilla, porque eso le permite prebenda política y Ujú. permite que en los estados de emergencia los gobiernos regionales y locales gasten desbordadamente y sin controles. Me parece que la forma que tendría que hacer un gobierno que toma las astas en este país frente a esta situación es planificar, hacer un análisis real de lo que va a pasar y reconstruir las sociedades, especialmente en el norte del Perú, pero no pensando en lo que va a venir en enero, porque ya sabemos que no va a ser tan duro, sino pensando en lo que van a venir en 10, 5, 20 años. Y eso es lo que no se está haciendo en el Perú. Y te quiero poner el segundo ejemplo. El caso de los estados de emergencia por violencia, en 2 distritos de Lima y en Piura. ¿Qué es lo que viene detrás de esta posición? Viene a decir, la Policía Nacional y el poder institucional del Perú ya no pueden controlar el crimen. Por lo tanto, vamos a dejárselo en manos de las Fuerzas Armadas. Claro, a la gente le parece razonable en términos populares, pero eso está mal, porque hay un órgano que la Constitución establece que tiene que defender al país frente a la violencia cotidiana de las bandas, de los criminales, y es la Policía Nacional y los fiscales. Y no se ha preparado y no se ha hecho la reforma. Y por más que se les dijo a este gobierno y al del señor Castillo, hay una serie de medidas que usted tiene que tomar para que la policía pueda enfrentar realmente el crimen con inteligencia, con sabiduría, con sentido del bien común, no lo han hecho. Entonces estamos en una sociedad donde todo está improvisándose y le dicen a la gente cualquier cosa, al ciudadano común, y ellos siguen aprovechando para desarrollar corrupción, para desarrollar ineficiencia, para construir grupos de poder al interior del gobierno y del Congreso. ¿Sabes qué, Carlos? Ya no da para más esto en términos de moral pública. Estos políticos Ujú. se tienen que ir, son improvisados, nos están haciendo daño. Pero ¿de qué manera lo sacamos? No hay forma, o Esa es la sea, pregunta. dentro de la Yo línea creo, Carlos, constitucional yo te, no yo te hay lo otra. digo de manera muy honesta, porque creo que es un deber decir siempre la verdad. Esta es una mala transición. Estamos yendo hacia una transición de un gobierno autoritario con mafias. Ujú. Cuando tú estás en ese proceso de transición donde ellos están tan fuertes y han tomado control, lo que tienes que hacer es desarrollar un proceso de resistencia para construir una alternativa ciudadana. Y esa alternativa ciudadana tiene que venir de la sensatez. Y la sensatez significa que los mejores hombres y mujeres de este país despierten y se metan a combatir a estos políticos, cada cual desde su lugar, pero para construir una gran propuesta de muchos partidos, de muchas instituciones, que le diga y que le traiga la esperanza al Perú de que sí es posible con sensatez hacer las cosas bien. Creo que eso va a demorar, Carlos. No es una cosa de ahorita. No lo vamos a arreglar en un mes, pero creo que hay que seguir desarrollando batallas para parar esta embestida autoritaria en que nos están metiendo. Yo te insisto, la tarea de fondo de los ciudadanos de bien, de la gente común y corriente es, vamos a construir una alternativa seria de gobierno que permita que la gente pueda plantear las cosas de otra forma para sacar al Perú de esta situación en la que está. Y para eso, Carlos, suman todas las personas que quieran hacer las cosas bien. Creo que Correcto. en el caso del Partido Morado, su función es ayudar a acompañar este proceso, a aglutinar una fuerza mucho más grande de la que el propio partido es, evidentemente, con otras organizaciones, con otros partidos, porque para salvar el Perú no solamente se necesita uno, se necesita un conjunto. En buena cuenta, Carlos, te estoy diciendo que necesitamos, como cuando pasó en el caso del Fujimorismo, Ujú. necesitamos construir una respuesta política más amplia que las pequeñas respuestas de algunos grupos o de algunas organizaciones que están queriendo resistir. La resistencia tiene que ser una resistencia de los ciudadanos a una forma de pensar. Improvisación, corrupción, atentado contra el ciudadano, falta de respeto, todas esas cosas nos deberían llevar a todos a construir un modelo de sensatez. Yo invoco la sensatez, Carlos. Estoy cansado, ¿sabes de qué? De la gente que empieza a insultar a otros. En la derecha, en la izquierda van, insultan a otras Ujú. personas. ¿Con qué derecho? El Perú es un país donde la gente tiene que actuar sensatamente. Las cosas tenemos que resolverlas discutiendo con energía, con claridad.
denunciando a los sinvergüenzas, a los corruptos, pero no generando violencia en la sociedad. Estoy muy molesto, por ejemplo, con el alcalde de Lima, que hoy día en un discurso, en un congreso, se pone a decir cantidad de acciones de violencia, de visión de violencia. Yo digo, y la gente que lo escucha no se dará cuenta que este señor está mal de la cabeza, que lo que le está diciendo a la sociedad es, la respuesta es Uy, violenta. si usted está Y mira a tu molesto, alcalde, señor Durán. y mira a tu alcalde de Trujillo, exactamente lo Exactamente, mismo. exacto, eso le Estamos iba a mal. decir. Eso le iba a decir. Si usted está molesto con el alcalde de Lima, imagínese cómo estamos nosotros con el alcalde de Trujillo, el señor Fernández. Sí, ese señor de Trujillo está desbocado, va y le insulta a la gente, va y crea historias. O sea, ¿de qué estamos hablando? La fortaleza no viene del abuso, de la Claro, prepotencia. La fortaleza, la dirección clara y distinta viene de la de la sensatez de los inteligencia, liderazgos. de la Esta inteligencia, gente no lidera efectivamente. nada, no lidera nada. Señor Luis Durán, clarísimo, clarísimo lo que hemos conversado esta noche. No viene de la insensatez, de la broboconada, viene de la inteligencia, del liderazgo. Y lamentablemente eso no hay, ni en el alcalde de Lima, ni en el alcalde de Trujillo. Señor Durán, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Carlos, y hasta una próxima vez y que mejore el Perú. Esperanza. Efectivamente. Esperanza de que vienen tiempos mejores. Que Y, tengas está, muy buenas noches. Gracias. y estar atentos a lo que pretende hacerse desde el Congreso de la República. Cuidado con este copamiento del poder, como usted lo ha anunciado. Señor Durán, muchísimas gracias.